con varios nietos. Sí. Y tengo 2 bisnietos. ¡Wow! ¡Wow! Recibe un cordial saludo desde aquí, nuestro canal. Aquí, como ven, estoy con una de las mujeres afros que tenemos aquí. Y vamos a ver, bueno, sé que algunos tal vez la han visto, algunos la conocen muy bien, algunos conocen qué hace y todo eso. Pero es por eso que también hemos venido aquí, para que ella nos comparte sobre su vida, sobre qué exactamente hace. Pero me gustaría primero que ella nos dice quién exactamente. Dar gracias a Dios por estar aquí en esta pequeña conversación. Sí. Y tener en cuenta que en medio de ella vamos a contar también con la presencia, la memoria de nuestros ancestros. Sí. Y es la casa grande del proceso de nuestra organización madre, como Sí. la Confederación Comarca Afroecuatoriana Norte Esmeraldas. Sí. Entonces, desde esta pequeña oficina en la cual venimos haciendo muchas cosas, contarle que yo soy Inés Morales Lastra, Sí. hija de Marza Lastra, que fue una mujer que hasta sus últimos días de vida, que ella falleció en agosto del año pasado, estuvo con esa fe ante el Padre Celestial. Sí. y aportando a esa parte de saber que había un compromiso como mujer negra de hacer cosas que signifiquen fortalecer ese grado de espiritualidad, esa parte religiosa que para ella el catolicismo era una herencia que también transmitida desde su madre. Sí. Mi abuela, Sinforosa Ortiz, una mujer muy cerca a la Iglesia Católica. Sí. Y ese fue también el papel que mi madre cumplió. Yo hoy, como descendiente de esta abuela madre, que también me ayudó a crecer muchísimo, sí. Y de esta madre, también tengo mucha fe en Dios. Sí. Creo en su palabra. Sí. Y se me parece que cuando obedecemos a la palabra del Señor es cuando nos encontramos con ciertos tropezones en la vida. Sí. Sin embargo, me siento ser una mujer muy atendida por la palabra del Señor. Sí. Y eso me ha dado la fuerza para trabajar fuertemente, no solamente quedarme en la docencia como maestra, sí. Sino que también salir fuera de las aulas y fuera de mi familia, sí. a mirar el mundo, sí. Con una visión que nos permita saber quiénes somos, sí. Dónde estamos y qué queremos como parte de esta diáspora africana. Sí. Nosotros formamos parte de ese pueblo afroecuatoriano, un pueblo culturalmente diferenciado dentro de la diversidad cultural. Bueno, también quería comentarte que en ese rol de mujer, de madre, sí. Y de esposa, sí, sí. Yo estuve formal y oficialmente encantada, sí, sí. Del matrimonio que llevé con mi esposo Armen Olivara. Sí, sí. Hoy ya no está conmigo, hace 11 años partió, sí, sí. Y entonces soy una mujer viuda. Sí, sí. Eso también me garantizó procrear 4 sí, hermosos hijos, sí, sí. 3 varones y una mujer. Sí, sí. Mis hijos hoy, dando gracias a Dios, de esa misma manera que tenemos que ser muy agradecidos con Dios cuando el Señor nos da la oportunidad de que nuestros hijos nazcan y crezcan y cojan el camino del bien. Sí, entonces sí. Mis hijos están en ese camino. Sí, sí. Tengo también varios nietos, sí. Varios nietos, por la edad mismo que ya es la que tengo, porque son varios los años, estoy cruzando los 65, 67 años de edad, sí. Eso me garantiza entonces también ser esa abuela con varios nietos, sí. Y tengo 2 bisnietos. ¡Wow! Muy bien. Tengo 2 bisnietos, sí, y me sí. siento muy contenta, felices de saber que hacen parte de ese tronco familiar. Sí. Y lo otro interesante para mí es contarte que yo hago parte de una familia grande, ese tronco familiar que me hace grande y fuerte, sí, ser esa familia Lastra, una familia
fuerte, Sí. una familia comprometida también, Sí. una familia que hace parte de esa unidad familiar. Sí. Entonces eso nos ha ido desarrollando ciertas actitudes Sí. en donde la hermandad, el primo hermano, el tío, el sobrino, están ahí y seguimos transmitiéndole entonces a nuestros hijos que es importante que la familia se mantenga unida para muchas cosas en la vida. Sí, sí. Y también cuando yo tengo que decir quién soy, decirte que soy mujer de comunidad. Yo nací en la comunidad de Carondelet. Sí, sí. Luego el matrimonio me llevó para quedarme en esta comunidad de San Lorenzo, que fue la que me vio nacer y crecer a mis hijos. Sí. Y entonces eso también me ha garantizado ser una mujer con unos compromisos grandes. Estábamos en la escuela, miraba cómo las empresas madereras sacaban ese recurso importante como es la madera, donde los grandes arbustos, las trozas, que así en la comunidad se dice, salían, pero no se quedaban allí en nuestra comunidad, eran para trasladar. Estaba entonces también comentando que desde la comunidad de Carondelet, en determinado momento de mis edades, sobre todo cuando cruzaba por la escuela, para nosotros mirar cómo las grandes empresas madereras en ese momento sacaban nuestro recurso natural, que por un lado provocaba pues un uso indiscriminado, por otro lado provocaban ir desmantelando esas reservas forestales que se encontraban en nuestros territorios. Sí, en Carondelet. En Carondelet, sí, y viendo que mientras que las prácticas ancestrales que nuestros mayoras utilizaban era el no desnudar el monte, o sea, no quemar el monte ni siquiera para no desnudar la montaña. Sin embargo, las grandes empresas madereras la desnudaban a esa montaña madre, cortando los grandes árboles para efecto de la comercialización de lo que necesitaban, esa fuerte demanda de uso de madera en las ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil. Pero también resulta que a veces la misma comunidad, frente a las necesidades básicas insatisfechas que ya vivían en nuestras comunidades, optaban por vender esa pata de ese árbol para poder recibir un pequeño recurso que les significara también contar con unos ingresos para el tema de las garantías para la educación de sus hijos, porque no tanto era para la alimentación, porque la alimentación estaba en el monte, no era tanto para la medicina, porque nuestro mayor hospital siempre fue el monte, donde ahí estaban las plantas para poder atender problemas de salud dentro de la familia, dentro de la comunidad. Pero sí vendían también, ellos hacían parte de la venta de ese recurso madera para generar otro tipo de ingresos con los cuales puedan sostener la educación de sus hijos. Y de igual manera, en aquellas épocas nuestros ríos eran fuentes de aguas vivas. Y para nosotros el uso del río entonces era importantísimo para la navegación, para tomar de ahí los alimentos, para el lavado de nuestra ropa, para el uso del agua, la alimentación, en nuestros aseos personales, es decir, para la propia salud, porque eran unas verdaderas fuentes de aguas vivas, ¿no? Entonces todas esas cosas nosotros alcanzamos a vivir, yo muy personalmente, en medio de mi familia con quien crecí, de saber que vivíamos en unas comunidades saludables, en unas comunidades donde eran muy ricas en sus recursos naturales, en su alimentación y en vivir en armonía con esa relación con la naturaleza y en la familia. Pero posteriormente fueron pasando los años y entonces vimos cómo este problema se nos estaba volviendo cada día fuerte, que estaba, entonces ya sentíamos la destrucción de nuestros recursos naturales, que ya no estaban acorde a la necesidad de nuestras comunidades, sino que más bien eran a los intereses grandes de esas grandes empresas madereras,
como Playboy ecuatoriano, Sí, Cetrafort, sí, que sí. entonces no solamente les interesaba la pata del árbol grande que vendía el hombre de la comunidad, sino Sí. que arrasar con todo lo que se encontraba a su alrededor o a su paso. Sí. Entonces yo ya cuando luego me casé, me formé ya profesionalmente, tuve la oportunidad de ser docente del Colegio Fiscomisional Sí. Técnico San Lorenzo, y empecé como que a recordar en mi memoria todas esas cosas bonitas, hermosas que habían, pero que en medio de eso recordaba cómo la madera salía de nuestra comunidad y que habían pasado alrededor casi de 30 años, y esos 30 años significaban seguir cortando la madera, y ahora con mucha más agresividad. En medio de eso entonces también se nos viene el tema del ecosistema manglar, que empezó a haber la presencia fuerte de camaroneras, que implicaba por un lado también la destrucción de ese ecosistema manglar, que significaba vida para las comunidades. Necesitaba, significaba ser un medio de trabajo, un medio de generar recursos, las familias sanlorenseñas que acudían al manglar para poder tomar de allí la concha, el piacuil, el casquero, el cangrejito grande, el cangrejito chiquito, tanto por un lado para la alimentación y por otro lado para generar una comercialización sana artesanal. Entonces todos esos elementos se fueron sumando, y yo ya siendo docente empezamos entonces a tomar conversaciones con otros compañeros de este establecimiento educativo, y dijimos, yo creo que nos toca ya a nosotros empezar a parar. Y te estoy hablando ya entre 1990, 92, porque yo entré a ser maestra precisamente en el 1989, ya casi para el 90. Entonces teniendo ya 90, 91, 92, se empezó entonces como a ir generando estos diálogos y estas preocupaciones. Y entonces, luego, interesante cuando cruzan entonces por mis mentes cosas haberlas vivido, compartido en mi comunidad, y escuchábamos cómo las empresas madereras seguían cortando la madera, llegaban a nuestros territorios con el interés de construir grandes camaroneras. Entonces dijimos, hay que hacer algo. Vivimos en un país donde la identidad de nosotros como pueblo afrodescendiente, como pueblo de ascendencia africana, como un pueblo afroecuatoriano donde nuestros tatarabuelos, nuestros ancestros ya habían vivido y habían hecho aportes fuertes. Entonces debemos de hacer algo. Y empezamos entonces, yo personalmente acudí a la biblioteca a buscar libros que se nos hablara de África, personalmente. Y te cuento que dentro de los libros, que eran una enciclopedia grande, que llegué y encontré en esa biblioteca, empecé a mirar y empecé a leer África. Y una página que me decía, y entonces nos fuimos a África. Y yo decía, pero ¿qué hay? Y veo 3 grandes hombres vestidos de reyes, y de esos reinados que vieron en África. Entonces digo, no somos la África que solamente se habla, que hubo una esclavitud, un traslado, y llegaron aquí como esclavos, pero llegaron como esclavos ¿para qué? Para aportar al nacimiento de un Estado ecuatoriano. Llegaron aquí para aportar a la generación de ingresos de quienes los esclavizaron. Entonces yo todas esas preguntas me hacía. Entonces llegó un rato que yo hablo, me recuerdo tanto, en 1992, 93, con Richard Garcés, que estaba cerca de mi casa, con Darwin Ramírez, y luego con Pablo de la Torre, Andrés Valencia, y yo les digo, necesitamos generar un proceso organizativo para defender nuestros territorios, para decir algo, quiénes somos los negros en este país, porque resulta que yo he encontrado unos escritos donde se habla de esa África madre y de todo el aporte que se dio en medio de un proceso dominante
esclavizador. Y entonces, así fue. Y me recuerdo ahí donde Andrés Valencia me dice, profesora, yo conozco a un hombre que es el hermano Juan, que él anda escribiendo así en las comunidades, recogiendo información sobre la memoria, me dice, de toda la historia del pueblo negro, porque más ahora le decíamos el pueblo negro. Entonces ahí donde yo le digo, entonces yo le voy a mandar una carta a Juan. Oye, y te juro ante Dios y ante esa memoria de estos ancestros nuestros que nos dejaron diciendo que usemos la palabra para decir la verdad, que nuestro silencio no duplique ese dolor que ellos vivieron ayer. Le hice una carta a Juan. Yo le hice una carta a Juan García. Y mi carta la guardaba yo y fuera un testimonio, pero hermoso. Felizmente cuando en mi casa hace unos 12 años yo empecé como a remodelar algunas cosas. Allí como que la carta me sufrió un traspapeleo. Y la he buscado dentro de mis cosas que guardo, libros, y hasta ahora no le he podido eso sin encontrar la carta. Y yo decía, yo mi carta la manejaba, la guardaba en un churo grande, porque como mi esposo trabajaba para la malaria, él viajaba bastante a la parte de las playas, a la costa, y él me sabía llevar. Y un día encontramos por Cauchal un churo grande. Y yo aquí en este churo voy a guardar mi carta. Oye, no sé qué pasó. Y ahí pusiste tu carta. Ahí puse mi carta. Bueno. Entonces finalmente yo le mando esa carta al maestro Juan. A los 2 meses casi más, cuando yo no lo conocía a él. Y él recibió la carta por medio de la persona que lo mandé. Y cuando, y entonces ya mi esposo, como él siempre contaba bastante a Limones por el trabajo que hacía, me dice un día, pía, doña Inés, ya me encontré con el hermano Juan García. Y yo le presenté que yo soy su esposo y ha quedado que la venía a visitar y habla que usted le ha mandado una carta. Y yo le mandé a contar, pero así todo, desde mi niñez, y quién era, y que era docente, y que estaba muy preocupada por la situación de los negros y que bueno, entonces Juan llegó a mi casa y ahí cuando lo veo llegar, yo había salido de clase una tarde y me dice, hermana, usted es Inés Morales, usted es la profesora. Le digo, sí. Claro, te estoy contando de casi más de 30 años atrás. Y, claro, y entonces conversamos con Juan, le digo, sí, ahí él me trae la carta, me dice todo, para que se guarde usted esta carta. Gracias. Yo una carta en esa hoja de papel ministro que antes decíamos, donde los alumnos rendíamos los exámenes, porque yo también como estudiante rendí allí, y luego hice que también mis alumnos rindieran los exámenes en esas hojas grandes, y yo se la llené 3 carillas. 3 carillas le llené y a lo último le firmé y le puse ahí Inés Morales Lastra, porque siempre añoro mucho mi apellido Lastra, el apellido de mi madre, que es ese apellido que me ha dado toda esa fuerza para ese poder que se lleva adentro para poder ser parte de estas luchas. Y entonces allí me recuerdo tanto que Juan nos dijo, bueno, necesitamos reunirnos con algunas personas. Y entonces coordinamos con él esa convocatoria. Entonces Juan ya nos planteó una reunión hermosa, una noche, y en un lugar acá por el Parque Central, y nos dejó algunas tareas. Ay, pero ya cuando escuchamos hablar a Juan, que tenía información, pero sumamente interesante, y dice Juan, si ustedes están de acuerdo, estoy hablando ya del 94, ustedes están de acuerdo para que seamos parte de una lucha, formemos una organización, pero esta lucha básicamente vamos a fundamentarla en la defensa del territorio. Pero ahí es cuando ustedes como grupo empezaron trabajo. Entonces empezamos este trabajo en 94. Sí. A pesar que los diálogos empezaron entre el 92 y 94. Pero ya con Juan, 94 ya nos posesionamos de que teníamos razones suficientes para formar parte de una lucha que implicaba, por un lado, la lucha por la defensa del territorio. Un territorio como legado ancestral que lo veíamos desde el territorio húmedo tropical y el ecosistema manglar, porque siempre miramos entonces el ecosistema como ese hábitat y todo lo demás. Bueno, entonces ahí ya empezamos en el 94, entonces con Juan vamos a trabajar en esa parte, un buen grupo de hermanos. Y entonces luego Juan empezó a leernos que entre eso del 95
En la medida que él nos traía documentos, dice, hay una propuesta interesante, que fue la propuesta que Alonso Illescas posicionó políticamente, ya en la parte territorial, de que habíamos que formar comarcas, palenques, para nosotros poder sentirnos en un territorio con autonomía, en un territorio propio, donde se identificara claramente al pueblo afroecuatoriano. Entonces, allí seguimos trabajando. Entonces Juan dijo, vamos a formar una organización bajo la nominación de una propuesta territorial comarca. Entonces trabajamos esa propuesta, 95. Pero ya en ese mismo 95, entonces nosotros decíamos, necesitamos convocar a nuestra gente para que se sumen a ser parte de esta lucha. Entonces, un hermano Diogenes Escuero, que ya en Esmeraldas, desde el 92, venía trabajando en unos eventos grandes que se llamaban música, danza y baila de marimba, no sé cómo le llamaba él. Entonces también se traslada acá al norte, que formáramos, hiciéramos también estos tipos de eventos culturales fuertes donde convocáramos a los grupos de arrullo, de marimba, desde las comunidades, para que pudiéramos seguir sumando el tema de la reafirmación, él decía, de la identidad. Pero como nosotros ya estábamos, era motivado para el tema de la lucha por la defensa del territorio, entonces a nuestros eventos le empezamos a llamar, que hicimos el primero en el mismo 94, música y danza en defensa del territorio, la identidad y el ambiente. Por eso música y danza en defensa del territorio y de la identidad. Y de la identidad. Su carisma también. Claro. Y entonces y dijimos, vamos por el primer evento de expresiones negras. Entonces, expresiones negras era como el título grande, pero entre ellos 2 puntos que dijera por la defensa del territorio, la identidad y el ambiente. Porque ya percibíamos que la destrucción de los manglares, la destrucción de los bosques húmedos tropicales provocaban entonces un deterioro del ambiente. Que eso era lo importante también para nosotros, cuidar ese ambiente, evitar la contaminación de nuestros ríos a consecuencia de todo esto. Y entonces eso nos llevó